Muy buenas tardes. Como parte de la Asociación de Calidad en Salud, vengo en representación de nuestra presidenta, la doctora Paula Ponce de León. Yo soy el doctor Hugo Siu, vocal de investigación. El motivo de traerles la estrategia relacionada con calidad y seguridad del paciente es ver que muchas de estas actividades están enfocadas obviamente en brindar una atención de calidad y rentable, como lo apoya Choosing Wise. Bajo este enfoque nosotros partimos de dónde queremos brindar calidad y seguridad. Organización Mundial de la Salud nos determina al menos 6 dimensiones en las cuales nosotros trabajamos, que coincidentemente son dimensiones que se impactan con una buena decisión. Temas como la eficacia, la seguridad, como han visto, el uso excesivo de pruebas y exámenes nos van a impactar negativamente. El enfoque atención centrado en el paciente, muchas de estas decisiones van orientadas a la personalización del cuidado. La oportunidad, el momento, la equidad, hay decisiones que hay que utilizarlas no diferenciando el tema de seguros, el tema económico, el tema de ser un hospital público o privado. Acá nosotros estamos unificando mucho de la gestión y obviamente la integración en el sistema, porque no solo es el hospital. Como saben, el paciente sigue en el ambulatorio, en el hospital, en la casa y en muchos otros establecimientos. Bajo ese enfoque, Choosing Wise nos está dando diferentes elementos. Estos elementos, mis colegas de las diferentes sociedades lo aplican claramente y lo detallan, pero nosotros como sociedad de seguridad y calidad en la atención, ¿cómo lo vamos a enfocar? Nosotros necesitamos implementarlos. Para implementarlos tenemos que medirlos. Si no medimos, y como han visto en los estudios de investigación, no sabemos si realmente estamos impactando. No olvidemos que al medir nosotros vemos qué tenemos de estructura, de elementos, insumos, materiales, que en muchas de estas decisiones se usan mal. Por ejemplo, pruebas de laboratorio, consumos, costos, toda la cantidad de estructura que utilizamos, sonda, todo eso es medible. El mismo proceso, que ahí entramos en el punto crítico de Choosing Wise, que es la decisión. Tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, y hacerlo en exceso. Y finalmente el resultado, que como comentan nuestros compañeros, va en el impacto sobre el paciente y sobre la institución y sobre el sistema. En el paciente el uso excesivo de pruebas daña, pierde, desorienta y obviamente genera costos. Bajo el enfoque de estrategias de integración, que era lo que nos comentaban, nosotros primero hay que pensar que todas estas medidas debemos implementarlas. ¿Cómo implementarlas? Es difícil, no es tan fácil. Hacemos buenas guías, buenos documentos, pero ponerlos sobre el escritorio de un colega no quiere decir que lo va a cumplir. Debemos de planificar, capacitar, como lo estamos haciendo nosotros aquí, y veo que muchos de los colegas tomamos nota de decisiones que ahora vamos a tomar de manera correcta, con toda la evidencia que nos han dado. Y algo importante, la ejecución. ¿Lo hacen o no lo hacen? Entonces, cada una de estas medidas involucra un plan de implementación, involucra que las personas se enfoquen en entrenar, en seguir, en apoyar. Y es muy bueno escuchar que en la docencia se están aplicando, porque es el punto de origen. La evaluación con los indicadores, y siempre va a haber una mejora continua. Incluso las medidas en el tiempo pueden reajustarse. Nada está escrito sobre piedra en salud, no todo. Otra estrategia muy importante es que la educación del paciente. Y ahí vemos que en muchas medidas que vamos a escuchar, el paciente induce la toma de decisiones. Clásicamente, los antibióticos. Si no educamos, que comprendan el diagnóstico, que se adhieran al tratamiento, que se cuiden, que se comunique con el equipo de salud y que haga prevención. Muchas de esas medidas están relacionadas a prevención. Entonces, educación debe estar integrado y lamentablemente educación a veces lo pensamos solo como información, entregar un folleto. No, educación es cambio de conducta, desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias en el paciente. Bajo ese enfoque también nosotros vemos gestión del cambio. Porque ¿cómo cambiar nuestras organizaciones y nuestros colegas? Tenemos que ver que necesitamos líderes. Acá estamos presentes, líderes de organizaciones académicas. Empezamos. Lo comunicamos, estamos en web, muchos nos están escuchando. Capacitamos, estamos brindando una capacitación pequeña, pero esto
no es todo. Debemos ingresar a los documentos. Debe existir una gobernanza en la gestión. En las organizaciones tiene que haber roles. Cada jefe de departamento, cada director debe considerar que estas medidas se deben implementar e incluirlas dentro de su plan. Y obviamente lo que conversábamos, medir resultados, y al final el impacto es cambiar la cultura organizacional. No dejarse llevar por una publicidad que diga, este es el mejor examen, cuando no sabemos exactamente cuáles son los resultados, beneficios o riesgos. Y algo que mis colegas también mencionaban, las decisiones compartidas. Cuando ya entro en educación, hago que el paciente participe y que yo con el paciente tome decisiones. Y muchas de esas medidas son decisiones compartidas. El hablar con un diabético recién diagnosticado que no es insulino usuario en este momento, en que sus controles son más esporádicos y no es necesario que se compre un monitor o incluso un monitor electrónico de 24/7, que lo que estamos haciendo es hacer uso indebido de recursos. Apoyamos a la industria, generamos gasto, pero no es lo correcto, no es lo adecuado y el impacto no es beneficioso. Y ya si ustedes se imaginan la cantidad de cosas tecnológicas que se compran, se usan, o medicamentos, sin el sustento. Bajo ese enfoque, las decisiones compartidas es que invitemos al paciente a participar en la toma de decisiones, pero es un paciente educado, con herramientas, con información que toman tiempo a trabajar, porque hay que darles opciones de tratamiento, beneficios, riesgos de cada una de ellas, hasta incluso costos. Si soy asegurado, si no tengo seguro, si gasto de bolsillo o incluso tengo un copago, todo eso se considera. Es trabajoso, pero les digo que es la mejor herramienta para una adherencia del paciente. Bajo ese enfoque, nosotros podemos ver algunas de las medidas y pensar qué indicadores y qué estrategias puedo utilizar. Si hablamos de los antibióticos, como los hemos comentado, tengo que definir claramente los criterios, el tiempo de enfermedad, seguimiento, reevaluaciones, número de antibióticos que tengo disponibles, porque a veces uso antibióticos porque abundan. Y cuando no los tengo, empiezo a restringirme y el paciente va igual. Y yo tengo que ver estrategias de, obviamente, ser claro con los criterios, invitar a los colegas, las herramientas de toma de decisiones. El tema de seguimiento a distancia, el equipo multidisciplinario, opciones de antibióticos y obviamente la educación. Si vamos al tema de el control de glicemia en diabéticos, vemos desde el tema de estrategia de control de la enfermedad. Si ellos entienden el concepto de control de enfermedad, cumplir la dieta, deporte, su tratamiento, el control de la glicemia entra como algo no tan utilitario. La educación, el impacto que esto genera. Obviamente yo voy a medir cuánto uso de insumos, cuáles son sus niveles, los daños por el procedimiento. Muchos de los pacientes se quejan de dolores en los dedos y a veces utilizan el quinto dedo, que es el que menos trabaja, pero genera daño. Y si vamos al tema, por ejemplo, de las transfusiones, estamos en situaciones críticas, donde obviamente los criterios de transfusión vuelan. Y hay una pelea incluso entre colegas, porque el banco de sangre tiene sus criterios, el cirujano tiene sus criterios, el anestesiólogo tiene sus criterios, y el paciente y familia tiene otros. Y no se ponen de acuerdo. La disponibilidad de paquetes, las reacciones adversas, errores de transfusión. Si vieran la cantidad de errores que evitamos con riesgos altos de transfusión, y ahora que tenemos escasez, imagínense, tenemos un recurso escaso y no lo usamos bien. Estrategias, obviamente, actualizar e implementar mis criterios, y hay que educar al paciente, y sobre todo, ¿cuál es el punto crítico? No llevemos a que la transfusión sea una emergencia. Cuando vamos a los hospitales y conversamos con los colegas, las cirugías se vuelven emergencias para pedir sangre. No, eduquemos a la familia, sepan de dónde parte, que se programe, que donen, o que incluso lleguen a la autotransfusión, que el mismo done y se prepare. Todo eso es evidencia, es hacer lo correcto. Muy bien, muchas gracias.